Dani, lo primero, un placer como siempre hablar contigo. Y no es precisamente por algo agradable, ¿no? Para lo que te llamamos para que nos cuentes, porque este fin de semana hay partido del Málaga o no, ¿no? Pues es una gran incógnita. La verdad que al Málaga muchas veces, y le ha pasado en otras ocasiones, recuerdo alguna como la inauguración del Wanda Metropolitano, la aplicación del artículo 155 cuando jugaba contra el Barça en el Camp Nou, Sí. se ha visto salpicado en algunas ocasiones por incidentes colaterales que, bueno, hasta ahora no le han perjudicado, digámoslo así, y parece que al menos a la hora de jugar y de la logística del partido tampoco lo va a hacer en este caso, ¿no? El Málaga juega contra el Reus en la jornada 20 de Liga en segunda división, en la Liga 2-3, juega este domingo, pero bueno, ya es consabido por todos que el Reus pues tiene solamente 12 licencias federativas, es decir, 12 jugadores solo profesionales, y que está sumido en una grave crisis institucional, económica, de toda índole. Planea sobre el partido desde hace ya algunas semanas el riesgo de que se suspenda, de que no se juegue, y había una opción, digamos, judicial, a Sí. instancias de la Liga, que abrió un expediente para que el partido no se jugara, por la limitación que tiene el REU en cuanto a carencia de fichas profesionales, fichas federativas. Hay incluso un par de jugadores, se viene comentando, que tienen incluso problemas, y la normativa exige que al menos haya en el terreno de juego 7 jugadores con licencia federativa, es decir, 7 profesionales. Claro. Con 12, si alguno se lesiona, algún problema que pueda haber, pues bueno, se podría incurrir en una alineación indebida, en definitiva una situación muy desagradable, sobre todo en el mundo profesional, en una categoría tan profesionalizada, tan elitizada, como es la Liga 1-2-3. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, la Liga abrió un expediente, pidió opinión a los clubes implicados, esto es el Reus, el Málaga y también el Numancia, que también se pedía la suspensión de ese partido, que es el último de la primera vuelta para el Reus, el Reus Numancia, y también se pedía opinión a la Federación Española de Fútbol y a la AFE. Y todas esas alegaciones de cada una de las partes que te comentaba, pues las ha resuelto hoy, las ha escuchado y las ha resuelto hoy el juez de disciplina social, y ha dicho que se juega. Es decir, ahora mismo, oficialmente, a las 12:30 de este mediodía, el partido se va a jugar. ¿Qué ocurre? Que está la otra parte, el Reus, no el club, los jugadores, el ánimo que ellos Claro. tienen, la disposición que van a tener a jugar, cualquier situación que pueda ocurrir de aquí al domingo, porque hay 2 jugadores de esos 10 que también tienen denuncias interpuestas y que podrían resolver su contrato de forma abreviada el próximo martes. En definitiva, un lío. Pero claro, la incertidumbre rodea al Málaga. El Málaga tiene que preparar el partido, tiene que vender las entradas, tiene que preparar toda la logística de un encuentro de esta envergadura, y está muy a la expectativa. La verdad que la resolución esta mañana, muy temprano, del juez tranquiliza en ese sentido, pero va a estar un poco abierta qué ocurre con los jugadores del Reus. En principio, Carlos, hay partido oficial, pero bueno, a partir de ahí a ver qué hacen los jugadores del Reus. Justo ahora, en unos minutos, va a hablar el entrenador del conjunto catalán en rueda de prensa. Bartolo va a hablar en rueda de prensa a ver qué ocurre, y en principio ellos tienen expedido el plan de viaje, y la intención oficial del club es de viajar a Málaga y de jugar el partido, evidentemente un partido que va a estar ciertamente descafeinado, y que también puede ser un arma de doble filo, porque Sí. el Málaga y Muñiz, en su plan de trabajo durante toda la semana, lo que ha intentado es que el equipo se centre en el partido, se centre en que van a jugar contra un equipo que está herido, pero que son jugadores de indudable calidad en la mayoría de los casos, y sobre todo que no se produzca ningún tipo de relajación, porque bueno, el Alcorcón, que era líder, perdió en su casa contra el Reus, que bueno, que tenía 5 jugadores más que ya no están, pero en cualquier caso también estaban con las denuncias interpuestas. En definitiva, un lío, pero que parece que finalmente se resuelve, al menos de una forma oficial, para bien, y habrá partido el domingo. Recapitulando un poco, Dani, el partido se juega oficialmente, además se cumple los mínimos legales. Lo que hay que ver es si luego dentro de la institución propia del Reus eso se va a resolver favorablemente, teniendo en cuenta esa fecha del próximo martes que dabas, donde se va a concluir un poco la situación de los futbolistas que todavía pertenecen a la entidad catalana, y también a ver cuál es la reacción de la propia plantilla del Reus si no, entre comillas, abandonan. Entiendo que a lo mejor no por un tema legal, porque pueden ser sancionados no por la AFE, pero sí de forma interna por el propio club, aunque haya impagos mediantes, pero en el fondo no podemos asegurar de que el partido se juegue mañana, ¿no?
El domingo, el partido El domingo, perdón, el a las domingo, 8, sí. el día de Reyes. Claro, ya hasta qué punto, o sea, ¿cuál es la certeza de que se va a jugar? Claro. El partido oficialmente se va a jugar, lo ha dicho un juez al Ujú. que ha recurrido la Liga a instancias de también con participación de la AFE, de los dos clubes, de la Federación. La AFE, entiendo que lo que decía la AFE en ese requerimiento, en ese expediente de la Liga, era que si ellos tienen la competencia de aplazar el partido, que lo aplacen. Evidentemente, Claro, la AFE se va a claro. poner del lado de los jugadores. Es lo que te iba a Evidentemente preguntar lógico. porque lo que desconozco es la posición, digamos, empática del Málaga con el Reus. Eh, no Bueno, el sé. Málaga, al igual que el Numancia, hicieron un escrito a instancia de todo esto que estoy comentando de la Liga, Sí, como unas alegaciones a esa notificación de la Liga, y más o menos ellos fueron tibios en su manifiesto. El normal. club, los jugadores, por un lado, perdón, los jugadores, el capitán Rica, ha hablado Munir, ha hablado Cifu públicamente esta semana en diferentes entrevistas y comparecencias, apoyan a muerte a los jugadores, empatizan con ellos, les animan, no quieren verse nunca en una situación, como ninguno de nosotros Normal. tampoco nos gustaría Claro. trabajar y no recibir nuestro salario. La afición, el otro estrato del club, digamos del Málaga, va a aplaudir a los jugadores del Reus, hay iniciativas para que se sea si se presentan finalmente, y el club, bueno, pues demuestra un poco su tibieza en ese sentido, y eso es más o menos lo que dejó de manifiesto. Ellos se limitan a lo que la Liga o los organismos competentes estimen oportuno para que se celebre o no el partido, pero en definitiva también para ellos supondría un problema, Carlos, porque ten Claro. en cuenta un partido que va a tener envergadura en el sentido de que van a venir 20.000 o 20 y pico mil aficionados un día de Reyes, con unas entradas vendidas, con un protocolo de partido desarrollado, de seguridad, lo que supone, lo que cuesta abrir la Rosaleda, etcétera. Es decir, es una logística que al club le hubiera venido mal tener que aplazarla, que anularla, o buscar una solución. Así que yo creo que lo más sensato, lo más lógico y lo mejor para todos es que el partido se juegue. A partir de ahí, la Liga tiene un problema. El Reus tiene una difícil solución. De hecho, hoy el propio juez que ha dicho que se juegue el partido ha suspendido al Reus para hacer fichajes, etcétera. Es decir, la situación del Reus es caótica, es catastrófica, me atrevería a decir, y es un problema que si no va a salpicar de una forma directa, en este caso al Málaga, sí que va a hacerlo igual a posteriori a otros posibles rivales, entre ellos el Numancia, que es el próximo rival. Igual puede terminar la primera vuelta y equilibrar todo, porque si el partido se aplazara, los puntos serían para el Málaga. En definitiva, un problema que tiene la Liga, un problema que tiene el Reus, que evidentemente, sobre todo sus trabajadores, no solamente el futbolista de turno, sino también bueno, pues el jefe de prensa, el Sí. utillero, el administrativo, tienen un problema que no cobran, y por tanto es una lástima que esto ocurra en cualquier empresa, sobre todo en un fútbol tan profesionalizado como es el español, y en este caso es su segunda categoría. Pues sí, es una pena por el fútbol español, por el Reus en particular, por la situación que se ha habido desde este verano, donde ya ha habido casos de algún jugador que contractualmente tuvo ese problema, que no le dejaron fichar, que luego, en fin, todo cómo se ha ido complicando y cómo puede perjudicar a la larga a toda la competición si finalmente se descalifica y el equipo no puede seguir compitiendo. Esperemos que no pase eso, que se pueda arreglar si es que hay alguna opción todavía de salvar al Reus y a todos los que quedan todavía en esa plantilla y no han podido resolver su situación contractual. Dani, para cerrar, solamente un pequeño comentario de cómo afronta el Málaga. Ya hemos lo emocional y en lo más o menos legal hablado del partido, pero en lo puramente deportivo, mirando solo por el Málaga en sí, ¿cómo llega el encuentro? Llega bien, bueno, llega después de un parón. Creo que la semana de trabajo ha sido bastante buena para los jugadores, no ha acusado en demasía el plantel bueno, pues los excesos navideños, tú sabes, se descansa un Sí, poquito menos, se come un poquito más. peor, se corre un poquito menos, en definitiva, lo que nos pasa a todos Sí, sí. en las etapas navideñas, también a los jugadores, pero bueno, creo que ha sido una semana buena de calidad de trabajo. El equipo se ha abstraído. Evidentemente, el run-run estaba en el vestuario, la incertidumbre estaba en el vestuario, la propia opinión colectiva del vestuario estaba ahí sobre si jugar o no, si era lo más conveniente. Pero creo que el Málaga llega en buenas condiciones, va a poder contar seguramente. Mañana habla Muñiz, saldremos de dudas, pero en principio va a recuperar a Luis Hernández, al central madrileño, que ha estado un par de meses lesionado. Está por ver si juega Ontiveros, que ayer en el entrenamiento sufrió un golpe en la rodilla y que hoy se ha entrenado al margen. Y más o menos los demás está como se preveía. El equipo llega después de empatar en Oviedo, fue el último partido del año,
pero es verdad que en los últimos partidos, además del Oviedo, por ejemplo, en Mallorca y en casa también, que jugó otro partido que ganó, llega en buena disposición de resultados y hay que decir que si le gana al Reus, como se enfrentan el Albacete y el Granada, que son primero y segundo, o segundo y primero en este caso, el Granada y el Albacete primero, el Granada y segundo el Albacete, se enfrentan el lunes y como no pueden ganar los dos, pues evidentemente si gana el Málaga volverá a ocupar una de las plazas de ascenso directo, porque está tercero, podría quedar o primero o segundo en función de lo que ocurra en ese partido de los Cármenes. Así que alicientes, veremos a ver también el desarrollo de los acontecimientos en cuanto a lo que van a hacer los jugadores del Reus, pero en definitiva el Málaga, en lo que a sí mismo respecta, llega en buenas condiciones, con buena motivación y seguro que con Muñiz de entrenador no va a conceder ningún tipo de relajación para el partido del domingo. Relajación ninguna no se lo puede permitir. El Málaga sigue teniendo muy claro su objetivo de la temporada, va bien encaminada, esperemos que termine lo mejor posible con el Málaga en Primera División, como todos deseamos. Ojalá. Dani, como siempre, un placer, estamos atentos a lo que ocurra y las últimas informaciones que nos dejéis en el smartclub.com/Málaga de todo lo que ocurra legalmente de este partido, las reacciones que pueda haber antes del encuentro y cómo se va a vivir ese partido en la Rosaleda. Esperemos que, primero, que se juegue y segundo, que si hay un milagro posible, pues ayude al Reus. Eso sí, que los 3 puntos se queden en Málaga, que van a hacer falta a lo largo de la temporada, que es muy larga en la Liga 1-2-3. Dani, un abrazo. Muy bien, Carlos. Y que se porten bien los Reyes. Que no te eso, mucho importante. Carbón. Estos 3 puntos no estarían mal, ¿eh? Este año, pero bueno. No siempre se es muy bueno, pero los 3 puntos hay que quedárselos. Venga, un abrazo. Un abrazo, Dani.